Cada uno de nosotros tiene una historia. Una historia en la que cree y sobre la que construye su identidad. Un pasado, un presente, sobre la que arma su futuro. Una historia que para cada uno es única y verdadera. En Argentina, durante los años de la dictadura cívico-militar, las familias podían destruirse, los bebés podían ser robados y la identidad cambiar. Pero un detalle, un dato que no encaja, puede desencadenar la lucha por la propia identidad. Esta es la historia de las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha incansable por restituir la identidad a cada uno de sus nietos, esos bebés robados, y de cómo, a lo largo de esa búsqueda, recurrieron a la ciencia para convertirse en las impulsoras de grandes descubrimientos científicos. Había pasado poco tiempo desde el retorno de la democracia en 1983 y para entonces la ciencia ya había hecho mucho por las abuelas. Las ayudó a reencontrarse con sus nietos y a comenzar a desarmar el plan sistemático del robo de bebés durante la última dictadura cívico-militar. Eran tiempos muy vitales, eran tiempos muy intensos, escuchando los relatos de las desapariciones, los relatos de las búsquedas, los relatos de las pérdidas, los relatos de ir buscando las pistas. La tarea básica era que la toma de las muestras se hiciera de una manera inobjetable para que después no dijeran que se había hecho a otra persona o que había ido el primo por X o cosas así cambiar. Nosotros sabemos que había mucha mala intención y mucha maraña del lado de los que querían evitar que los chicos fueran identificados. Las abuelas atravesaron el mundo para pedir ayuda y lograron encontrarse con un grupo de científicos con los que trabajaron en busca de respuestas, una necesidad urgente para ellas. Por eso las abuelas siguen avanzando, ahora con la ciencia como una de sus más importantes herramientas de lucha. Hoy en día el ADN se usa para identificar a un criminal, se usa para identificar a un abusador sexual, se usa para todo. ADN está a la... Pero nosotras fuimos las iniciadoras de eso no hay ninguna duda. Se inició gracias a los científicos que se acercaron a nosotras y que nos sugirieron esas cosas. Yo no digo que nosotros seamos las inventoras de eso, no. Pero los científicos se acercaron a nosotras y nosotras apenas nos dijeron que se puede hacer por el análisis de sangre, salimos corriendo y quisimos dar la sangre. ¿Y a dónde dábamos la sangre? Esa misma doctora Mary Claire King, que vino acá a la Argentina, nos buscó un laboratorio adecuado en el departamento de inmunología del Hospital Durán. Ella encontró, la doctora Mary Claire King, encontró que era un lugar adecuado para poder hacer los análisis, ¿no?, para nosotros. En esa época, el servicio de inmunología era el que hacía las pruebas. Y con los tiempos, la identificación genética dejó de tener relación con la inmunología y empezó a tener cada vez más que ver con el ADN y la posibilidad de empezar a estudiar el ADN. El Banco Nacional de Datos Genéticos funciona justamente como un lugar donde se acumula, ¿no?, como una cantidad Claro, por eso se llama banco. Claro. Un banco significa que vos tenés datos que vas atesorando y contra los cuales vas a comparar un caso nuevo que te aparece. En ese banco hay datos de los familiares de los desaparecidos, por ejemplo. En ese banco hay datos de todos los que quisieron o pudieron dar y donar, almacenar datos genéticos. Nosotros fuimos a dar la sangre.
pero eso no tenía ningún valor oficial. Para eso pasaron los años, muchos años, porque el tiempo transcurre irremediablemente. Cayó la dictadura y el primer presidente constitucional que tuvimos, a pedido nuestro, presentó un proyecto de ley al Congreso para la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos. El Banco Nacional de Datos Genéticos surgió durante la recuperación de la democracia como una necesidad para la identificación genética de niños desaparecidos o nacidos en cautiverio por el accionar del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983. Así, el 13 de mayo de 1987 se promulgaba la Ley 23.511 que creaba el Banco Nacional de Datos Genéticos, el primero de su tipo en todo el mundo para resolver crímenes relacionados con las violaciones a los derechos humanos. Esa es la historia del comienzo de la formación de un banco que es único hasta ahora en el mundo. Porque no hay abuelas en el mundo buscando chicos robados por razones políticas. Puede haber por otros temas, por otras razones, pero una política terrorista desde el Estado, como botín de guerra a un bebé, criarlo quizá el asesino de los padres, y hasta hoy tenerlos prisioneros, porque faltan 400. ¿Y dónde están? Y muchos están todavía enlazados y viviendo con el ladrón, con el mentiroso, con el asesino, muy sometidos, muy cautivos. Entonces nuestra tarea es liberarlos, darles sus derechos y que decida, pero que sepa quién es, quién fue su mamá, quién fue su papá y qué pasó. La duda en mi vida siempre tenía que ver con los parecidos. ¿No? ¿Vos sentías que no te parecías? A Te mirabas nadie. al espejo y decías, Sí, que como tenía la cara fuera de foco. Sí, decías. que tenía cara de nada. Es algo que me deja pensando mucho siempre. ¿De dónde salimos con esos gustos tan diferentes? Porque eso era también algo que estaba muy presente, que era la diferencia abismal con mis apropiadores, ¿no? Había una sensación de extrañeza total y de uno decir, ¿qué hago acá? Sí, supongo que también es algo que ellos te transmitían en algún punto, ¿no? Por un lado, querer como apropiarse de tu identidad como ideológica, por un lado, y querer como llevarte por ese camino. Pero por otro lado, yo creo que en algún punto inconscientemente Sí, ellos totalmente. mandarían señales todo el tiempo Sí. del opuesto, Contradictorias, supongo, sí. ¿no? Contradictorias. Un montón de cuestiones que me costaron durante mucho tiempo y que todavía me cuestan hoy, tiene que ver con eso, con la inseguridad de que uno no fue lo que ellos quisieron. Por otro lado, después la felicidad de no serlo, ¿no? Y además que uno es el hijo de los enemigos, ¿no? También. O sea, mi apropiador tenía, digamos, como misión de exterminar a mi familia, digamos, a mis papás. Hay muertes de por medio, digamos. Creo que lo que hace tan jorobado, o sea, tan dañino, es que es lo que uno de los clics que a mí se me hicieron, es que para apropiarse, para quedarse conmigo, o sea, mis papás están desaparecidos, sabemos que los mataron, no sabemos dónde están, ni cómo, ni... y en mi caso, mis apropiadores lo sabían. Y también era un requisito que eso sucediera para que se quedaran conmigo, porque te vas a robar un bebé de personas que, no sé, pasa el tiempo, te van a buscar, o que me van a buscar. No, obviamente sabían que no iba a haber nadie que me buscara. No se imaginaban a las abuelas. Cuando la ley del Banco de Datos Genéticos se puso en vigencia, una de las disposiciones era que decía que los jueces tenían que
tomar muestras y cotejarlas con las del banco de datos genéticos, inmediatamente los apropiadores de 8 chicos se fueron del país. Esto fue una realidad. ¿Por qué? Porque se encontraron con la evidencia incontrastable que ya se podía determinar de quién era ese chico que tenían, y a partir de eso se destapaba muchas verdades que ellos querían que estuvieran ocultas. Desde los 21, 20. Ya sí se había plantado una cuestión que no era una duda, sino eran como preguntas, o sea, esta extrañeza como que empezó a tomar forma más clara, y empecé a tener sueños, que en ese momento no sabía si eran sueños o recuerdos, de que a mí de pequeña me habían dicho que era adoptada. Entonces yo no sabía si, como yo tenía muy mala relación con ellos, no sabía si era una fantasía o... Pero de pronto, o sea, sin llegar a elaborar demasiado esto, vi una publicidad de abuelas en la tele, y ahí fue, o sea, como, no sé, se prendió la luz y vi súper claro todo, que dije, ya está, o sea, esto, hice 1 más 1 es 2, o sea, cuándo había nacido, en dónde había nacido, lo que él hacía, toda la situación siempre de incomodidad ante mis preguntas sobre mi nacimiento, sobre el embarazo, sobre un montón de cuestiones. Me levanté y me fui a hablar con mi apropiadora y le dije, yo soy hija de desaparecidos. Y me dijo, sí. Se puso a llorar, obviamente. ¿Estabas sola vos con ella? Sí. Y me dijo, bueno, no, pero no es como dicen las abuelas, nosotros no te elegimos, vos estabas sola, estabas huérfano, tus papás se murieron en un enfrentamiento, y si vos haces algo, vamos presos. Cuando fue secuestrada, Miriam Obando tenía 21 años. Estudiaba psicología en la Universidad de Rosario y militaba en la Juventud Peronista, igual que su esposo, Raúl René de Santis, estudiante de antropología. A él se lo llevaron en mayo de 1977. Se habían mudado a Buenos Aires a una casa en Virreyes apenas unos meses antes. Todavía siguen desaparecidos. Varios años después, la justicia obtuvo indicios reales de que Catalina de Santis Obando podía ser una nieta apropiada. Catalina se escapó a Paraguay para evitar que analizaran su ADN. A fin del 2007 me citó un juez, porque había una denuncia en un juzgado, y me pidió que diera sangre para hacer el estudio. Yo dije, sí, pero eso fue en diciembre. En enero venía la feria judicial y en febrero me fui a Paraguay para que no me lo hicieran. Yo ahora pienso, ¿cómo no me di cuenta que en algún momento, o sea, iba a suceder el allanamiento, que no había chance? La intención era postergar, o sea... No, patear para adelante. Para adelante, como no hacerme cargo, no decir ahora no, y sin pensar en el después. O sea, yo soy víctima de una situación que no puedo hacer nada. Lo que sí puedo es elegir cómo la voy a enfrentar y qué voy a hacer con eso. Entonces me llevó esos 2 años después de saber quién era, tomar la decisión de no ser más víctima y animarme, digamos, a hacerme cargo de eso. Las técnicas científicas para determinar el parentesco y restituir a esos niños se fueron perfeccionando con el tiempo. Se volvieron más precisas. Los objetos personales servían para demostrar los vínculos sin recurrir a la sangre como prueba. Las abuelas seguían dando batalla. Y la ciencia, una vez más,
era la gran herramienta, aportando sus avances para encontrar a los nietos. Los científicos, no nosotras, los científicos llegaron a la conclusión y nos informaron y nosotros tomamos nota de eso y actuamos en consecuencia. No solamente se puede obtener el ADN de la sangre. Entonces, en la raíz de los cabellos, en el esmalte de los dientes, se puede obtener el ADN. Ahora, hace poco tiempo también me dijeron que de una media sucia se puede obtener el ADN porque en la planta de los pies hay ADN. Entonces, si uno de los posibles nietos dice, no, yo no me quiero sacar sangre, muy bien. Entonces se procede judicialmente, porque todo lo hacemos desde el punto de vista legal. Se ingresa a la casa de esa persona, se secuestra un cepillo de dientes y un peine, y con eso se obtiene el ADN y se puede entrecruzar con las posibles familias que ya está depositada la sangre en el banco, por supuesto. Cuando las abuelas comenzaron su búsqueda científica de la identidad de los nietos, las tecnologías más modernas de ADN estaban recién en sus comienzos. Lo que pasa es que con el tiempo se vio que la cosa era un poco más compleja, que el ADN puede ir variando. Las técnicas se tuvieron que hacer cada vez más finas y esas tecnologías permitieron, por un lado, acceder a datos con muestras cada vez más pequeñas. Ya no era necesario tener una muestra grande como era al principio. Necesitabas tener una muestra de bastante tejido, de sangre, bastante sangre, así podías extraer células y de ahí el ADN. Ahora, tanto para la genética forense como para el uso de que le da abuelas para identidad, con muestras muy pequeñas, o sea, podés obtener el ADN suficiente. Estas técnicas son recientes, tienen décadas como mucho. Entonces hubo que adaptarlas a la búsqueda de abuelas, porque una cosa es si estas técnicas las haces de padres a hijos. Acá no tenés al presunto padre. Ese es el grave problema. Tenés a los abuelos y, de nuevo, no siempre a todos. Entonces se tuvo que reconstruir el índice de abuelidad, pero con datos muchísimo más certeros que vienen de esta herencia a través del ADN. De lo artesanal se pasó a lo automatizado. Fue una transición que fue yendo a la par con la posibilidad de analizar ADN y las mejoras técnicas en el análisis del ADN. Por supuesto, han habido increíbles avances en el conocimiento de la genética y la tecnología y demás, pero hay ciertas cosas digamos, de criterios o de conceptos que se mantienen. Digamos, que los genes no son absolutos, que todo depende de cómo se mueven, cómo interactúan con el medio ambiente. Y hay una frase que yo siempre cito, que un genoma es tan bueno como el medio ambiente en el que se desarrolla. El ADN es una larguísima cadena de información. La representamos metafóricamente como letras, ¿sí? Como 3.000 millones de letras, una al lado de la otra, como si escribieras un libro muy grande. Esa información está organizada en paquetes. Algunos paquetes son instrucciones para fabricar cosas. Otras áreas del ADN no son instrucciones para fabricar cosas y todavía estamos entendiendo para qué sirven. Son las regiones no codificantes, o sea que no tienen esa información para fabricar cosas que técnicamente se llaman proteínas, pero están dentro de esos 3.000 millones de letras. Ahora bien, somos una especie, todos nosotros somos humanos de la especie Homo sapiens, por lo tanto compartimos ese ADN. Somos esa especie porque nuestro ADN es compatible, es más o menos el mismo. La clave acá está en el más o menos. Es cuánto de ese ADN me hace a mí un individuo diferente de otros individuos. Y hay pequeñísimas variaciones en algunas de esas letras. Algunas son variaciones únicas, te cambia una letra en una porción de ADN. Esas variaciones se llaman variaciones simples, variaciones únicas. La forma técnica de hablar de variaciones o de sabores de esto es hablar de polimorfismos, o sea, varias formas posibles para un gen determinado. Algunos de esos polimorfismos son esto, cambia una letra en ese paquete largo de ADN. Resulta que esa variación es bastante estable a lo largo de las generaciones. Si yo tengo una de esas variaciones, es muy posible que mi hijo también la tenga y que mi nieto y mi bisnieto también la tengan. Prácticamente no existen dos personas que tengan la misma secuencia. Por supuesto, en todo el genoma, pero también empezó a haber
más experiencia en decir, bueno, ¿cuánto hay que analizar del genoma para poder distinguir un padre de un hijo, o establecer filiación, o un hijo de unos abuelos, etcétera? Bueno, y al final se llegó a la conclusión que con alrededor de 15 lugares en el genoma que vos analices, alcanza para llegar a un 99,9%. Lo que se estudia actualmente para identificar a un chico desaparecido es el DNA de la pared mitocondrial. La mitocondria en una célula es justamente la usina de energía de lo que posibilita que la célula viva. Es decir, a partir de ahí se metabolizan todos, generan la energía y se metabolizan todos los componentes de la célula. Y lo que es lo más interesante de todo, que esta pared mitocondrial, el ADN, proviene de la línea materna. O sea, la energía que nosotros tenemos viene por parte de nuestra madre. Y esto es así también, y las madres tenían la energía de sus abuelas, y la energía de las abuelas es lo que posibilita identificar a los chicos y a las chicas desaparecidas. Mi mamá, mi verdadera mamá, pudo escribir una carta después de tenerme que me entregó una copia al juez cuando me dio el resultado. Mi mamá me había puesto nombre, Laura Catalina. Poco a poco también te vas conociendo más de tus papás. Sí. Y vas acercándote a ellos, ¿no? Cada vez más, supongo, ¿no? Sí, sí. O ir encontrando las maneras de ir acercándote. Sí. Porque cuando uno más hijos se va sintiendo también, o sea, cuando más los vas conociendo, o va profundizándose el lazo que uno por ahí quiere hacer crecer, también más se siente la ausencia, más los extrañas. Queridos mamá, papá, Fabi, es hermoso y terriblemente difícil y triste a la vez para mí después de tanto tiempo tener la posibilidad de encontrarme frente a un papel y poder escribir, hablar, sentir y saber que de cierta forma otra vez estar un poquito cerca de ustedes. Físicamente estoy bien. En cuanto a mi corazón, está claro lejos de mi hija, de Raúl y de ustedes. Pero tengo mucha fe y esperanza. El mañana es algo que está ahí esperando y que promete ser dentro de mí algo nuevo. Tengo mucho tiempo para pensar. Los pienso permanentemente y ustedes junto a la nena y Raúl son la fuerza que me ayuda a esperar con impaciencia y con fe el futuro. Estén todos los tranquilos que puedan. Cuiden y quieran mucho a la nena. Creo que está con ustedes, por supuesto. Los quiero mucho como siempre, más que siempre. Recuérdenme y quiéranme mi hija. Ella es quien sin saberlo lleva en sus venitas la sangre que yo llevo y quien más cerca mío estuvo durante todo este tiempo. La extraño. La necesito. No puedo escribir más. Es difícil hacerlo sin ponerme demasiado triste y necesito estar fuerte hoy más que nunca. No me recuerden mal, necesito que una parte de mí vivan ustedes. Un abrazo a mi hermano. Muchos cariños y abrazos para ustedes. Un beso grande para Laura Catalina. Hasta siempre, Miriam. Es muy importante cuando logramos poder desactivar eso de que si tienen que responder ante la justicia, no somos nosotros los responsables. Yo no metí preso a nadie. Cada uno tiene que hacerse cargo de sus acciones, ¿no? Y además que tampoco tengo que estar agradecida porque me criaron, por ejemplo, ¿no? Porque nadie se los pidió tampoco. Porque hubiera preferido, bueno, y tendría que haber sido que yo creciera con mis abuelos y vivir la vida que era para mí, digamos, si no estaban mis papás. Si bien fue muy doloroso y es dolorosa la realidad, fue muy positivo. Por eso no lo cambio por nada y por eso mi anhelo es que le pase a muchos otros, a
a los que están dudando y nos animan, a todos los que realmente están apropiados que algún día puedan vivir lo que nosotros vivimos. Gracias al encuentro entre las abuelas y la ciencia, se desarrolló un método eficaz para lograr la identificación de los nietos. Con el paso del tiempo, la ciencia siguió avanzando y cada vez resulta más fácil y rápido descubrir la verdad. La identidad de origen de cada uno de ellos es un derecho que comparten con la humanidad entera.